Muy buenos días a todos los que están aquí presentes en este foro. Buenos días a nuestro público en nuestro canal de YouTube. Reiterarles que compartan estos temas, estos foros, porque realmente lo que pretendemos es realmente darles información de valor. En esta ocasión tengo el gusto y el placer de ser moderador de este foro, que es un foro que vamos a tocar un tema muy relevante, muy importante, que desafortunadamente estas últimas semanas, estos últimos días, se ha suscitado no solamente en nuestra ciudad, sino en nuestro país, en todo el mundo. Se tocan temas muy violentos, desafortunadamente, desde lo que es la guerra entre Rusia y Ucrania, entre lo que son las invasiones en todo el mundo. Venimos saliendo, pudiéramos decirlo, de una pandemia, pero al mismo tiempo en nuestro país se están presentando hechos muy violentos. Y el día de hoy, en este foro, vamos a analizar el por qué como raza humana, el por qué como sociedad nos estamos desquiciando de esa manera. Es tremendo. Yo lo veo diario en las calles, o sea, no es, muchos nos sorprendemos diciendo, es que este conflicto mundial está tremendo. No te vayas lejos, no se vayan lejos. Lo estamos viviendo en casa, lo estamos viviendo en nuestra ciudad. Entonces es muy importante y para eso voy a tener tres grandes expertos en la materia. Hilda, Jezbal y Eduardo nos van a compartir el porqué de esa violencia, qué es lo que nos está pasando como sociedad y qué nos está pasando como género humano. Y sin más preámbulo, voy a iniciar con nuestro buen amigo Jezbal, que él nos comparta desde su perspectiva qué es lo que está pasando en ese sentido con la sociedad. Muchas gracias y buenos días a los que nos siguen en el canal de YouTube. Un cordial saludo. Muy importante lo que nos dice el licenciado. ¿Qué es lo que nos está pasando? Desgraciadamente todos alegamos que hacen falta valores, que en la casa ya no se transmiten las mismas enseñanzas que hasta hace algunos tiempos. Pero, ¿cuáles son los valores? ¿O qué es un valor? Los valores son principios y virtudes que nos hacen ser a nosotros formar parte de una sociedad. Si entonces los valores son todas las virtudes, recordemos que las virtudes son la repetición de actos buenos, los vicios son la repetición de actos malos. Entonces, pudiéramos decir que en este caso nos hace falta una educación primaria en nuestros hogares. Nosotros alegamos mucho que nos hacen falta todos esos valores, ya lo había dicho, pero ¿a qué se debe que nos hagan falta esos valores? Cuentan en un libro de fábulas que llegó una vez una mamá con su niño y le dice al profesor: maestro, aquí le traigo a mi niño para que me lo eduque. El profesor voltea, ve a la mamá y también ve al niño y le dice: señora, ¿cuántos años tiene su niño? 5. ¿Sabe qué? Me lo acaba de traer 5 años tarde. 5 años tarde. Bueno, entonces, ¿desde cuándo nosotros tenemos que empezar con la formación de nuestros niños? ¿Desde cuándo tenemos que empezar a inculcarles, a regar esa plantita para que en un dado caso se convierta ya y dé fruto? Entonces, ni bien nosotros como padres tenemos a los niños, empieza nuestra labor. Cuentan también de un pescador que avienta el cebo al río y saca un pescado chiquito y el pescado le habla. Le dice: señor, por favor no me coma, regréseme al río. Fíjese, cuando usted me arroje otra vez al río, yo voy a engordar más y voy a estar más grandecito y claro que voy a ser más apetitoso. Le comenta el pescador al pescado propiamente y le dice: no, ya no te voy a soltar. Dice: ¿quién me garantiza que echándote yo otra vez al río, tú vas a regresar a mí? Decía: no, mejor ya que te tengo yo aquí, te voy a alimentar, te voy a hacer que seas el pescado más grande y más jugoso para que puedas ser parte de un gran banquete. Así nosotros entonces tenemos que ver los valores como
la leche materna de los bebés es lo principal que tenemos que darles a nuestros niños. ¿Cuándo vamos a tener que empezar? Sino más bien, ¿cuándo vamos a tener que terminar? Nunca. Entonces, ni bien tengamos oportunidad de sembrar algo en nuestras juventudes, no debemos de perder esa oportunidad. Hombre, Jezbal, la verdad que me quedé pensando, me quedé reflexionando en esta fábula que tú platicas y también en el gran ejemplo que pusiste de que los padres de familia, incluso he escuchado que los padres quieren que la escuela dure más horas, que los hijos estén más horas en la escuela. ¿Qué mensaje nos da esto? Este mensaje nos lleva a decir que nos queremos desligar completamente de la gran responsabilidad que tenemos. Porque justo, y aquí en estos foros, hemos tocado sobre la importancia del valor de la educación en la familia. ¿Qué significa? Que las buenas virtudes, como bien menciona Jezbal, empiezan desde la casa. De hecho, fíjense, increíblemente, empieza desde el vientre de la madre. Desde ahí empieza todo. ¿Qué pasaría si como sociedad, como mundo, realmente nos damos a la tarea de primero, como padres, obviamente estar bien, porque bien lo dijo Santo Tomás de Aquino, nadie da lo que no tiene, estar bien nosotros para que busquemos obviamente que nuestros hijos también estén bien. Es decir, esa violencia que vemos allá afuera en la calle se gestó desde casa. La gran pregunta para muchos de los que estamos aquí como padres y de muchos niños y jóvenes que están aquí es ¿qué vamos a hacer por implementar esa buena educación? Y qué mejor que Hilda nos comparta desde su punto de vista qué debemos hacer, Hilda, o qué podemos hacer justo para dar una mayor educación y para reducir esa violencia que se está gestando allá afuera. Bueno, antes en nuestras escuelas también se puede hacer algo, o sea, aunado a lo que se está haciendo en casa. Pero antes de yo exponer un poco qué se puede hacer, quisiera que nos quede claro que hay una diferencia y entender bien la violencia, el daño que hace a las personas. Y que hay una diferencia entre la palabra agresión y la palabra violencia. Porque muchas veces alguien es agresivo con nosotros y decimos, no, es que es violento conmigo, pero necesitamos separarlo, aunque va encaminado casi a lo mismo, no es lo mismo. La agresión es una reacción natural de todos los seres humanos, de todos los seres vivos, ante el peligro. Cuando nos sentimos en peligro, nuestra reacción va a ser agresivo porque nos estamos defendiendo. Ahí nosotros no estamos siendo violentos, la violencia llega de fuera, ¿no? Alguien está siendo violento con nosotros y nosotros paramos y eso es lo que es una agresión, es una respuesta natural, es una respuesta que viene con el ser humano, entonces nosotros poco podemos quitarnos eso porque va dentro de nuestra naturaleza, pero la violencia va más allá, hace destrozos tanto físicos como psicológicos a la persona que lo está viviendo. Físicos, desde pues, los golpes y eso, hasta lo peor que es la muerte o la violación. Pero los psicológicos quedan arraigados, si no te curas, quedan arraigados en tu corazón toda tu vida. Y fíjense, los problemas psicológicos que podemos tener con la violencia es ansiedad, depresión, trastornos alimenticios, trastornos de sueño. Son problemas que, si escuchan, estamos viviendo día con día. Gracias al aumento de violencia, pues también, claro, que la consecuencia también va aumentando. De hecho, decía el doctor Krug, que es el director del Departamento de Prevención y Violencia, que la violencia se tiene que atacar como un problema de salud pública, como se tiene que movilizar toda la sociedad para erradicar o para trabajar contra eso que es la violencia. Algo general, todos tenemos que trabajar, entonces es muy cierto lo que dice, sí, claro, en nuestra casa tenemos que hacer una gran labor y creo que van a hablar de eso.
En la escuela se tiene que hacer esa labor, pero también como sociedad tenemos que contribuir para que este problema de salud pública, porque de veras, la depresión, la ansiedad, es salud pública, se pueda mejorar o se pueda erradicar. Fíjate, Hilda, has tocado un tema realmente muy impactante. Me hiciste recordar. Yo leí hace tiempo una frase que en su momento me llamaba la atención, que un gran médico considerado el padre de la medicina, Hipócrates, dijera que la regla de salud número 1 para los seres humanos era no hagas daño. De repente había gente que no lo entendía. Y ahorita que compartes eso, pues claro, como sociedad estamos recibiendo un impacto violento que nos hace ser agresivos. Y que fíjense bien, como negocio hablando de salud pública, y digo como negocio personal, y cuando hablamos de negocio, no estoy hablando de business, no estoy hablando de ganancias económicas, sino estoy hablando de salud para los seres humanos, es cómo es posible que desgraciadamente hoy en día la depresión, el estrés, esté en un 80% afectando la salud de las personas. La gente hoy en día desafortunadamente ya tiene un comportamiento totalmente diferente. La gente ya no duerme bien, ya no está en paz. Por consecuencias, cuando tú sales a la calle y recibes un impacto de violencia de afuera, respondes. Y entonces, y aquí voy a darle la estafeta a nuestro buen amigo Eduardo, en el sentido espiritual, en el sentido a nosotros como cristianos, como católicos, el amor al prójimo, el respeto, la caridad, ¿dónde está quedando? Entonces, seguramente Eduardo tendrá algo muy, muy importante que decirnos desde su punto de vista y que nos compartas, Eddie, realmente tu punto de vista acerca de este tema. Gracias, licenciado. Bueno, un saludo a todos allá atrás de los seguidores. Esperamos ahí se suscriban. La violencia como tal es el uso de la fuerza física o psicológica para conseguir un fin. Normalmente este fin es dominar a alguien. Llámese, por ejemplo, bueno, según la OMS existen 3 tipos de violencia: la autoinfligida, la interpersonal y la colectiva. La autoinfligida, pues normalmente es la que yo me hago, ¿sí? Si lo hemos traducido un poquito, y vamos a tratar de desglosar esto más adelante, cuando uno se hace violencia, y de pronto los católicos lo tomamos como la disciplina, nos disciplinamos, nos autoinfligimos. Llámese que la disciplina es una serie de normas o reglas que con la constancia va a obtener un fin, ¿sí? En este caso, cuando yo me disciplino hacia algo, obtengo un resultado. Me hago violencia de dejar de hacer ciertas cosas que me causan satisfacción, ¿sí? Pero quiero ese fin. Bueno, según la UNESCO, en voz de Marilene Mathieu-Matis, francesa, por eso mi francés no es muy bueno, dice que la violencia no aparece en los genes, sino más bien obedece al resultado de una secuencia de actos históricos y culturales. ¿De qué estamos hablando entonces? Vamos bajando un poquito. La autoviolencia o la violencia autoinfligida, que dijimos que puede ser la disciplina, nos lleva a un fin bueno. Entonces la disciplina se usa para un fin bueno. Cuando yo me hago violencia, pero no tengo un fin bueno, entonces me vuelvo agresivo. Por ejemplo, en cierta época del ser humano, la violencia se traducía como disciplina, y decían aquellos: disciplina a tus esclavos, o sea, hazles daño. No es que le hacen ciertas normas y reglas y convenciéndolos, hace esto, te lleva a este buen fin, no. Era un látigo, una vara, un azote, lo que sea, y se traducía como disciplina. Esta disciplina, cuando la llevamos a nuestra casa, estas mismas reglas de obtener un fin, sobre todo la constancia, que es la base de la disciplina,
Cuando yo a mi hijo le doy una cierta serie de normas y reglas que con las constancias va a obtener un fin bueno, pues va a tener una buena educación. Pero cuando solamente hago violencia, sin amor, sin llevarlo a un fin real, entonces ese padre deja de ser un padre propiamente y es un capataz que hacía violencia o disciplinaba a sus esclavos en aquel entonces, ¿verdad? Sí, pues gracias. Eddie, la verdad que esa parte que tú manejas hablando lógicamente de la disciplina, hay que tomar en cuenta una cosa, Violencia viene de violación, es decir, de violar una ley. No necesariamente una ley que esté escrita, sino una ley natural que Dios nos ha dado, que se llama conciencia. Es decir, el acto moral del ser humano ya lo traemos por naturaleza. Este se perfecciona en la medida en que nosotros, pues obviamente, nos educamos en la vida. ¿En qué medida vamos a ser violentos? En la medida en que no nos disciplinemos hacia un acto moral bueno. Y bien tocó el tema Jezbal, de que obviamente es hablar sobre las virtudes desde esa perspectiva. Quiero recordarles una frase de un genio, de una genialidad en la ciencia, llamado Albert Einstein, que decía que los seres humanos desafortunadamente nos volvemos hostiles o agresivos porque creemos que nos estamos enfrentando a un mundo hostil. Y de esa manera actuamos con esa, pudiéramos llamarlo, autodefensa. ¿Y qué es lo que pasa cuando los seres humanos creemos que estamos actuando en un mundo hostil? Pues lógicamente se reduce nuestra creatividad y nuestra imaginación. Es decir, ser violento es hasta mal negocio, porque realmente no nos está dejando ser creativos, imaginativos y pues lógicamente llevar una vida totalmente diferente. Pero bueno, es el turno de nuestro buen compañero Jezbal que nos siga platicando sobre este tema tan interesante de qué podemos hacer para entender el problema y atención, para darle soluciones. Adelante, Jezbal. Chesterton decía que una persona sin principios es como un loco. ¿Alguno de ustedes ha tenido una conversación con una persona que no está bien de sus facultades? Es como si le quisiéramos decir que un triángulo tiene 3 lados. Para él no. Para él el triángulo puede tener 1, 2, 4, pero 3 no. Entonces, ¿lo podemos transmitir esto o lo podemos bajar a la realidad? Los seres humanos, desde su más tierna edad, ¿les estamos dando los principios necesarios? ¿Tiene el niño, ya un joven antes de salir de su casa, tiene lo necesario para poder enfrentarse a la adversidad? Dicen que la grandeza de un ser humano no se mide en la bonanza, cuando todo va viento en popa, sino cuando está la adversidad. Y nosotros lo hemos visto en nuestro día a día. Cuando las cosas son adversas, cuando los tiempos no nos dan, cuando no hay fondos económicos, cuando hay una guerra, cuando hay una violencia, ¿cómo debemos actuar nosotros? Si desde nuestra casa nunca hubo esos principios, nunca hubo esas bases, ¿qué nos espera entonces? Aún en las universidades vemos que cuando nos están enseñando alguna ciencia, siempre nos dan lo básico. Y la fórmula es esta, sí, pero yo ya necesito, en el caso del arquitecto, ¿no? Yo ya necesito construir un puente que tenga estas características, sí, pero si no sabes sumar y restar, ¿cómo quieres hacer ese cálculo? Nuestra sociedad nos ha tragado ya de tal manera que ya no vemos los principios. Ya creemos estar bien informados, creemos conocer bien las cosas, nomás porque hay muchos medios de comunicación. Existe el internet, la televisión, el radio. Una compañera de la escuela de música había dicho que estábamos en la última generación donde los hijos eran más inteligentes que los padres. Yo lo sentí eso contradictorio. ¿Cómo los hijos van a ser más inteligentes que los padres? Si la misión de los padres de parte de Dios
es educar a los hijos. Todos hemos escuchado ese término, ¿no? Esa persona tiene mundo, esa persona tiene vida, ha vivido. Esto lo entendíamos nosotros como que conocía. Tal vez no es muy diestro a la hora de manejar un celular, una computadora, las tecnologías, pero desgraciadamente nosotros creemos que porque tenemos ya todos esos aparatos, toda esa tecnología, ya nosotros somos más inteligentes y que los valores no nos hacen falta. Tenemos que regresar nosotros a lo primordial. Volvemos a lo que dijo Chesterton. Si no tenemos los principios, vamos a terminar locos. Buen punto, Jesval. Es, ahora sí, como decimos en el argot popular, ¿no? Empecemos por el principio. O incluso nuestros vecinos del norte tienen una frase muy bien acuñada que dice back to base, es decir, regresa a las bases. Y cuando nosotros hablamos de principios, y nos hace Jesval muy buena referencia en ese sentido, es parte de por qué como sociedad cada vez somos más violentos. ¿Por qué? Hemos roto ese principio y hay una historia, una pequeña fábula del gran escritor ruso, a propósito de que están muy de moda los rusos, del gran León Tolstoy, una fábula en donde platica que una araña iba caminando y estaba buscando en dónde tejer su telaraña, porque ellas viven, obviamente la telaraña es su modus vivendi y de ahí pues caen los insectos y se alimentan. Y va caminando y entonces dice aquí mero, y ahí construye su telaraña, le lleva algunos días, algunas semanas, va, se estaciona en las orillas, llegaba un insecto, iba y lo comía, regresaba a su lugar. Con el tiempo dice, déjame darle una supervisada a mi telaraña, y empieza a caminar sobre ella y ve que salía una partecita de la telaraña, es decir, un hilo de la telaraña. Dice, ¿y este cómo llegó aquí? Ah, no sé, pero se ve muy mal. Jala el hilo y toda la telaraña se viene abajo. ¿Qué fue lo que pasó? Que ahí fue donde ella construyó el principio de su modus vivendi. Moraleja, si rompemos con los principios, todo se viene abajo, como hoy nos está pasando. Hilda, platícanos más de todo esto. Sí, como les decía, aunado a los trabajos que se pueden hacer en casa, en la escuela también se pueden hacer muchas cosas. Desgraciadamente el sistema educativo es muy atrasado y no se enseña a los niños lo que es importante. Por ejemplo, si hay olimpiadas de matemáticas, de español, te ayudan a que sepas ciencias, geografía, y en eso los maestros se esfuerzan y te enseñan y todo. Pero una de las materias más principales, que debería ser más principal que matemáticas y español, es el manejo de las emociones, que eso es lo que nos está llevando a que la violencia avance tanto. Porque es en el autocontrol en donde se inicia la violencia. Si las personas no saben manejar sus emociones, no van a saber tampoco cómo actuar ante esa situación de las emociones. Llega un niño muy enojado de educación física, yo estaba calificando, y llega, estoy enojado, pero rojo. El niño es blanquito y estaba bien rojo. Y le digo, ¿qué pasa? Nada, estoy enojado. Y aventaba sus cosas. Le dije, a ver, ven, estamos trabajando en la escuela unos monstruitos de las emociones, y le digo, colorea cómo te sientes. Empieza a colorear y hasta rompe la hoja. Yo creo que hasta la mesa la perforó, ¿no? Es que estoy enojado, y ya empieza a colorar. No, pero espérate, no te salgas de la raya. Ah, sí, pero estoy enojado. Y poco a poco se le empezó a bajar esa furia que tenía, y le digo, a ver, ahora sí, cuéntame, ¿qué pasa? Es que me quitaron esto, que lo otro. Entonces, el niño al principio no sabía manejar sus emociones, no lo sabe, lo tenemos que enseñar a manejar sus emociones, tanto la alegría como la furia, como el miedo.
tenemos que permitirnos sentir eso, pero también aprender a manejarlo. ¿Qué hago con tanto coraje? ¿Qué hago con tanto miedo? ¿Qué hago con la alegría? ¿Qué hago con eso? Decía Montessori, enseña a los niños buenas ideas, que se sepan expresar emocionalmente. Ellos no lo van a entender al principio, no lo van a entender. Pero poco a poco, conforme van a ir creciendo, ellos van a ir dando sentido a tus palabras, no solamente en la mente, sino en el corazón. Y ayer justamente preguntaba a unos papás cómo le hacen con esta situación. Hablamos, platicamos, damos buenas ideas. Es ayudar a nuestros hijos o a nuestros alumnos a enfocarse, a focalizar, a gestionar sus emociones, a que si tienen un problema lo sepan resolver con asertividad y pues eso les va a ayudar muchísimo. Ahí también se van a quitar mucho del peso y de la violencia, pues. Fíjate, Hilda, que manejabas un punto en cuanto a qué es lo que está pasando con nuestra educación. Hace algunos meses veía un comparativo que hacían de cómo han evolucionado los coches. Y ponían un coche del año de 1950, cuando allá el magnate Henry Ford pues, hacía sus coches, y ponían un coche del 2022. Gran cambio. Ponían un celular, no voy a decir de 1950 porque no existía. Sería muy grotesco preguntar, pero yo estoy viendo algunos que sí conocieron el famoso celular ladrillo. ¿Se acuerdan del primer celular? Y cómo ha evolucionado el celular. Y ponían el mismo ejemplo con las escuelas y con la educación. ¿Y qué creen? ¿Ha evolucionado la educación realmente? No, ha evolucionado. ¿Y saben por qué? Porque mientras la educación se siga viendo como un negocio y no como un crisol verdadero para formar a los niños, a los jóvenes y a los estudiantes, y justo por el tema que tocaba Hilda, de que aprendamos, muchas veces, ¿a qué van a la escuela? Dicen, no, es que va a convertirse en un gran abogado, en un gran médico para vivir bien. Hay que enseñar al ser humano a que se conozca para que se pueda potenciar. Queremos conocer el mundo exterior y ¿qué creen? Nos hemos dejado de conocer a nosotros mismos. Por tal razón no sabemos de ese potencial. Dios nos creó seres extraordinarios. Yo me imagino a nuestro gran Dios, a nuestro Padre, así como pensativo diciendo, ay amigo, ahí tienes la respuesta en ti. Y sin embargo, queremos descubrir grandes cosas allá afuera y estamos descuidando la parte más importante y más esencial. Pero bueno, seguramente Eddie tendrá... Lo veo ansioso, lo veo muy emocionado por participar. Y bueno, Eddie, pues síguenos compartiendo de este interesante tema. Gracias. Bueno, tenemos ya la pauta donde decimos que la familia es la base de la sociedad. El mayor evento violento de todo el mundo es una guerra. La guerra se crea en base a las sociedades. Entonces, ahora moviendo las fórmulas. Si la base de la sociedad es la familia y la mayor acto violento es una guerra, bueno, podemos evitar una guerra educando bien en la familia. Ahí tenemos una pauta que ya Jezbal y Hilda nos han dado sobre las virtudes. Les voy a compartir yo también un evento. En esta semana me tocó asistir en la prepa a la junta de mi hija, donde el director de la prepa estaba sobremanera pues preocupado por el resultado, el mal resultado que estaba teniendo su preparatoria, por ausencia, por reprobados, estamos hablando de clases virtuales, donde hay ausencia, donde hay reprobados, y hace hincapié el director. Hay mayor cantidad de reprobados que les dimos la oportunidad de que junto con sus padres se comprometieran a salir adelante, y los padres vinieron y firmaron. Y después de 1, 2 y 3 veces, nunca hubo una respuesta. O sea, reprobaron en el año 4 veces
el mismo acuerdo entre padres e hijos. ¿Qué estamos hablando? De que no hay secuencia, no hay unión, no hay interés en los padres con los hijos, ni los hijos con los padres. Y ahora meto yo a los jóvenes. Ya estamos hablando en esta plática sobre la importancia que tienen los padres en la educación. Ahora vamos con los jóvenes y con los adultos en la violencia. Vamos a ver el por qué lo meto así. Miren, el primer acto violento en la humanidad, creo que todos lo sabemos, fue Caín y Abel. ¿Verdad? Y tenían los mejores padres. Y hablaban con Dios. Y tenían una gran familia. Y no sucedió cuando estaban jóvenes, cuando estaban chicos o infantiles. Sucedió cuando eran adultos, cuando eran jóvenes, cuando tenían la fuerza de poder acabar con la vida de alguien. Y sucedió por un malentendido social. O por una falta de virtudes, de sujeción a la envidia social, o sea, una comunidad. Pero ¿qué pasó entonces con Caín? Abel ya se murió. Pero Caín, ¿qué pasó? O sea, ¿fue un asesino toda su vida? No. Él se fue con mujeres y con hijos y procreó otra comunidad y todo. Si él hubiera seguido siendo asesino, pues hubiera matado a la esposa, a los hijos y no hubiera descendencia de él. Entonces ahí tenemos el perdón, la reformación. Todos tratan de ver al católico como un arrepentido de alguien que fue muy malo. Pero bueno, quieren que siga siendo malo ese hombre, vamos a llegar a cosas más violentas. Aquí meto a los jóvenes porque vamos con palabras más mayores. No, pues ahora sí que nos diste ahí un ejemplo fantástico, Eddie. Ahora imagínense, ¿no? ¿Cuántos habitantes había en aquel tiempo? Y ya había violencia. Dirán muchos jóvenes, pues ¿qué nos espera, no? Si hoy somos más de 8,000 millones de habitantes, justo esa parte, y de hecho vamos a entrar ya a nuestra etapa final de este foro, a decirles a nuestros amigos en YouTube que lo que procuramos es que nuestros foros, nuestros temas no duren más de media hora, pero el día de hoy sí quisimos darle una parte muy especial a todo esto, porque la realidad sea dicha, como sociedad nos estamos desquiciando, como sociedad nos estamos destruyendo. Reflexionaba con un amigo y me decía, oye, se está duro lo de Rusia y Ucrania. Le digo, no hombre, no te vayas lejos. ¿Para qué te vas hasta el continente europeo? Aquí lo que nos está pasando. Justo la semana pasada hubo un acontecimiento que se hizo muy famoso, que a mí hay gente que me ha dicho, no, pero es que a mí no me gusta el fútbol. ¿Qué tiene que ver ese problema que hubo en la ciudad de Querétaro hace 8 o 10 días? Que fue tremendo. ¿Qué nos está pasando como sociedad cuando un ser humano golpea a otro ser humano que está inerte? Yo decía, caray, no me lo imagino ni en la raza animal. O sea, ¿ves que no se mueve? Digo, para empezar, ¿qué motivo tengo para golpearlo? No hay ningún motivo, ninguna razón. Pero todo eso viene a respuesta de algo que nos está pasando. Y atención, había quien me decía, es que eso pasó allá. Hace rato platicaba con nuestro amigo Cristóbal y me decía, dice, oiga, pues está dura la guerra por aquel lado. Le dije, no hombre, te tengo una noticia. Hay más muertes en nuestro país que en muchas guerras que se han gestado desafortunadamente. Pero bueno, aquí lógicamente de lo que tratamos y lo que estamos buscando con este tipo de foros es darles a los aquí presentes y a quienes nos acompañan allá algunas soluciones. Y por ese motivo voy a entrar a la etapa final y les voy a pedir a mis compañeros, que la verdad les agradezco y los felicito, que me den una conclusión. Que me den una conclusión de 1 minuto y decir qué recomiendan y qué soluciones nos pueden dar para reducir considerablemente el asunto de la violencia y que nos comportemos mejores, obviamente, como sociedad. Entonces, bueno, voy a pedirle, así como empecé la ronda, Jesval, tus conclusiones, ¿cuáles serían? Decía Ludwig van Beethoven
que si nosotros enseñáramos a un niño a tocar un instrumento, nunca tocaría un arma. Ponen una imagen de Vladimir Putin, es pianista. Bueno, ese sería el contraste, ¿no? Pero no solamente porque nosotros mandemos a la escuela a un niño quiere decir que va a estar bien educado. Hemos hablado que la educación es en nuestra casa, es la educación primaria, no es en la secundaria, no es en la escuela pública, no. Si en nuestros hogares no aprendemos, no vemos la forma de que ese niño adquiera los principios, desgraciadamente no va a tener buen término. Todos conocen las guitarras. Una guitarra para que pueda tocar, tiene que estar afinada. Y la afinación tiene que ver con un tensar de cuerdas. Apretarla, diario estarla apretando hasta que quede afinada. Eso se llama con afinación. ¿En qué momento nosotros vamos a aprender o vamos más bien a empezar a afinar a nuestros hijos? No tiene que estar floja, no tiene que estar tirante, tiene que estar en su punto. Y justo con lo que decía Eduardo, el primer criminal fue Caín. Y esto ocasionó la primera pregunta. Caín, ¿qué has hecho con tu hermano? ¿Qué tal que un día Dios nos dice a los padres, padres, ¿qué has hecho con tus hijos? Wow. Ahora sí que el pedradón lo recibí muy de cerca. Ahora sí que más que esto sea una parte de no solamente de conclusión, sino que realmente nos llevemos algo de este foro. Esa es la idea de estos foros. Entonces, la verdad, muy, muy enriquecedores. Bueno, de alguna manera, sí les damos un límite de tiempo, porque la ventaja es que todos estos temas los vamos a seguir tocando. Hilda, ¿cuál sería tu conclusión? Bueno, ya les había comentado, el trabajar con los niños las habilidades sociales es primordial. Desde en la casa, pero también la escuela tiene que ser un lugar de ayuda, de contención. Es también una sociedad, es su segunda casa. Entonces, trabajar con las habilidades sociales, ayudarlos o enseñarles a enfrentar conflictos de manera asertiva. La gestión y la regulación de las emociones es primordial en la educación, para que las personas sepamos cómo actuar ante ciertas situaciones o ante ciertas emociones que tenemos por naturaleza, porque somos humanos. Entonces, saberlas contener, saberlas regularlas, saberlas gestionar, eso es primordial en la educación, tanto de la casa como también de la escuela. Ok, bueno, excelente recomendación. Justo también como la conclusión que nos decía Gesval, y si ustedes se fijan, cada uno de ellos ha manejado el tema de una manera, su línea argumental de una manera muy específica. Y bueno, Eddie, ¿cuál sería tu conclusión? Espero que sea corta. La formación disciplinaria para llegar a un fin bueno es la constancia. La formación para llegar a un fin malo también es la constancia, la base. Entonces, el resultado de esta violencia social no ha sido uno, sino muchos, con todos los defectos y vicios que se tienen, de manera continua y permanente en sus casas. Hay un defecto, decía un sacerdote, dime cuál es el más grande de tus pecados, y esa es la madre de todos tus pecados. Por ese haces todos los demás. Entonces, todos encontramos un vicio en ustedes. Ese vicio se han encargado aquellos que no quieren cristianizar a la gente, o sea, católicos, que sean católicos verdaderos, se han empeñado en descubrirlo. Lo han asentado, lo han minimizado y lo han metido a sus casas. Miren, se puede triunfar con la paz a raíz de dejar la violencia. Anacleto González Flores, antes de la Cristiada Armada, triunfó con el boicot en Guadalajara. Él tenía de base a Monseñor Orozco y Jiménez. Cuando a Anacleto González Flores lo jalaron literalmente al Partido Católico, él volteó con su gente y le dijo, ya no me sigan ni hagan lo que yo voy a hacer. Inmediatamente y casualmente en el Partido Católico lo fusilaron, lo encarcelaron, lo fusilaron, todo lo que sabemos de Anacleto. ¿Qué tenemos? El hombre, cuando se refugia en Dios y en sus virtudes, puede triunfar en este mundo. No hay necesidad de, aunque el demonio,
Satanás, sea el príncipe del mundo, triunfe. No tenemos que ser malos, porque si combatimos con la maldad, seremos tan malos como los malos, ¿verdad? Entonces, gracias, Eddie. Me hiciste recordar, hay un personaje argentino, Facundo Cabral, que ya falleció, que dentro de su expresión artística manejaba mucho la cuestión de la poesía también. Y en una de sus frases decía: si los malos supieran qué buen negocio es ser bueno, aunque sea, serían buenos por negocio. Esto de alguna manera nos lleva también a cerrar este foro. Y yo me quiero despedir con una frase de un autor, de un escritor llamado Diane Wire, que escribe un libro que se llama Tus zonas erróneas. Y él define, fíjense bien, define el ego como uno de los grandes defectos de la humanidad. Sabemos de antemano que nuestra religión católica nos habla sobre la definición de los pecados, que son defectos humanos. Y él habla de el significado del ego es separarte de tu fuente. ¿Por qué razón Caín hizo lo que hizo? Porque antes de eso, desafortunadamente, Adán, que era padre de Caín, nuestro primer padre, se rebeló, fue soberbio, renunció a su fuente creadora, a su principio creador. Por eso es bien importante que retornemos a Dios, que la sociedad retorne a Dios. No hay otra alternativa. Aquí se habló de valores. El valor eterno y fundamental y principal número uno es Dios, porque Él es el creador de todo cuanto existe. Entonces, nosotros aquí, la verdad, agradecerles muchísimo a quienes están aquí presentes, agradecerle a mis compañeros, a Hilda, Jezbal, a Eddie. La verdad, me llevo muchas cosas muy valiosas. Yo espero que también ustedes se lleven cosas muy valiosas allá en internet. Compartan esta transmisión, síganos, coméntenos ahí en las redes. Tenemos la oportunidad de interactuar y hacerles un encargo muy importante. Hay que empezar con nosotros para que todo esto se vaya gestando hacia los demás. Esa es nuestra recomendación. Muchísimas gracias. La verdad, le pedimos a Dios nuestro Señor que la humanidad realmente nos demos cuenta de que vivir en paz, tal como lo comentaba alguno de mis compañeros, pues la verdad es vivir en armonía. Y sí, como decía bien, y hay que aprender a gestionar nuestras emociones. Muchísimas gracias y nos vemos en nuestra siguiente transmisión. Que Dios los bendiga.